Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy: le servimos a Dios con la mente. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 7, los versículos 24 y 25, dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El gran apóstol Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, nos habla de la respuesta de este cuerpo pecaminoso carnal del cual estamos vestidos frente a la ley de Dios. Pablo dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en él toda codicia. Es decir, este cuerpo está diseñado para hacer todo lo contrario a lo que el mandamiento de Dios enseña. Pablo dice que él no sintió codiciar hasta que el mandamiento de Dios le enseñó que no debía codiciar. Este cuerpo pecaminoso carnal del cual estamos vestidos, entonces tiene la característica de oponerse al mandamiento de Dios. Por eso en el versículo 24 del capítulo 7 de la carta a los Romanos, Pablo exclama diciendo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, y con mi carne, con mi cuerpo, a la ley del pecado. Pablo entendió que una vez Cristo murió, se llevó a cabo la circuncisión de Cristo. Pablo entendió que nuestro espíritu, que está representado en nuestra mente, fue separado delante de los ojos de Dios de este cuerpo pecaminoso carnal. Y no solamente fue separado, fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo y fue desechado por Dios, así como en la circuncisión hecha a mano por los judíos se separa el prepucio del miembro viril del bebé del resto del cuerpo y se desecha. De la misma manera, entonces, Dios desechó este cuerpo pecaminoso carnal de su presencia cuando Cristo murió en la cruz, con lo que Pablo llamó la circuncisión de Cristo, como lo registra el gran apóstol Pablo allá escribiendo a los colosenses en el capítulo 2. Por eso Pablo dice que este cuerpo sirve a la ley del pecado.
porque en este cuerpo, que ya fue desechado por Dios, que ya fue echado fuera de la presencia de Dios con la circuncisión de Cristo, ese cuerpo que para Dios ya no tiene ninguna validez por pertenecer a la vieja creación, a la creación que fue tomada del primer hombre, de Adán, a la creación física que podemos percibir con nuestros ojos físicos. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos fue desechado por Dios en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, recuerden, según la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 26, Pablo nos revela diciendo que cuando Cristo murió, entonces hubo una consumación de los siglos. Los siglos pasaron para Dios. La vida física pasó para Dios. El mundo físico en el cual habitamos ahora, que podemos ver como una realidad para nosotros, para Dios ya pasó. Nuestro cuerpo pecaminoso carnal, nuestro cuerpo físico, que pertenece a este mundo físico, porque fue tomado del polvo de la tierra, también pasó para Dios. Lo único que quedó en la presencia de Dios, de nuestro ser, fue nuestra mente, que representa nuestro espíritu, así como nos lo revela el gran apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, cuando nos enseña y llama a nuestra mente el espíritu de nuestra mente. La mente es lo único que quedó de nuestro ser en la presencia de Dios. La mente, como dijimos, que representa nuestro espíritu. Es lo único que Dios dejó en su presencia de nuestro ser. Todas las cosas físicas, el mundo físico, el cuerpo físico, todo lo que podemos observar con nuestros ojos, pasó para Dios y se convirtió en la vieja creación, en lo que Pablo llamó las cosas viejas. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, enseña diciendo: si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, nueva criatura es una nueva creación en el espíritu de su mente. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? El viejo pacto de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, que le enseñaban al hombre que su mal comportamiento, a causa de estar vestidos de un cuerpo pecaminoso carnal, era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Este cuerpo pecaminoso carnal también pasó. No solamente pasó la ley de Moisés, pasó la ley de Moisés y pasó el mundo físico y pasó el cuerpo pecaminoso carnal. Todas las cosas que podemos observar con nuestros ojos, que para nosotros son una realidad, para Dios ya no lo son. Para Dios sencillamente se convirtió en la vieja creación. Por eso Pablo dice allí, escribiendo a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo hombre, porque es un hombre espiritual. Es un hombre representado en el espíritu de nuestra mente. Es un hombre que piensa diferente. ¿Por qué? Porque ese nuevo hombre, creado según Dios, en el espíritu de nuestra mente, ese nuevo hombre entonces
Dios ha escrito en la mente de ese nuevo hombre sus leyes, su nuevo pacto, el pacto de la gracia. Mira lo que dice el gran apóstol Pablo escribiendo a los hebreos. En el capítulo 10, el versículo 16, mira lo que dice el gran apóstol Pablo hablando del nuevo pacto de la gracia. Capítulo 10 de la carta a los hebreos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Escúchalo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pablo, hablándonos del nuevo pacto de la gracia, nos enseña diciendo que en este nuevo pacto de la gracia, Dios escribiría en nuestras mentes ese pacto. Ese pacto de la gracia solo le fue revelado al gran apóstol Pablo. Dios entonces permitió que el gran apóstol Pablo obtuviera por medio de la revelación el conocimiento del nuevo pacto. Cristo resucitado se le apareció a Pablo camino a Damasco y le dijo que a través de muchas apariciones que él tendría con el gran apóstol Pablo, entonces en cada una de ellas le iba revelando el nuevo pacto de la gracia. Pablo fue el único que entendió lo que sucedió después de que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y presentó su sacrificio. Los otros apóstoles, los que caminaron con Cristo durante sus 33 años de vida, ellos no recibieron la revelación que sí obtuvo el gran apóstol Pablo. Por eso, si tú lees la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo nos enseña diciendo que cuando se reunió con Pedro, con Juan, con Santiago, que eran los apóstoles reconocidos por la iglesia primitiva como las columnas de la iglesia, Pablo concluye diciendo que de ellos no aprendió nada nuevo. Ellos no tenían la revelación que sí tenía el gran apóstol Pablo. Ellos habían caminado con Cristo en los días de su carne y lo habían visto sanar los enfermos, hacer milagros maravillosos, y les fue encomendado predicar el evangelio a todas las naciones. El evangelio que Pablo llamó, según el capítulo 2 de Gálatas, el verso 7, el evangelio de la circuncisión. ¿Por qué Pablo llamó el evangelio que Cristo en los días de su carne le encomendó a los apóstoles el evangelio de la circuncisión? Porque ese evangelio que Cristo le encomendó a los apóstoles que caminaron con él durante sus 33 años de vida, ese evangelio entonces estaba todavía regido por el viejo pacto de la ley. Es un evangelio donde se le enseña al hombre que debe obedecer los mandamientos, es decir, la ley, el viejo pacto, que si no lo obedece, entonces debe proceder al arrepentimiento genuino y también debe proceder
al bautismo en aguas, que es un símbolo, es la sombra, es un símbolo donde el hombre se identifica con Dios, con Cristo, en su muerte al ser sumergido en aguas, su sepultura y cuando sale del agua en su resurrección. Este evangelio de la circuncisión, que todavía era regido por el pacto de la ley, por el mandamiento. Por eso es un evangelio que le enseña al hombre a obedecer el mandamiento de Dios. Y si no lo haces, eres un pecador, tienes que arrepentirte y bautizarte en aguas para que Dios te perdone el pecado y puedas heredar la salvación. Ese es el evangelio de la circuncisión. Ese es el evangelio que Cristo le dio a los apóstoles que caminaron con él durante sus 33 años de vida. Ese es el evangelio que tuvo vigencia hasta que el viejo pacto de la ley entonces tuvo su fin. Cuando Cristo resucitó, antes de ascender al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, entrar al cielo mismo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y ofrecer su sacrificio. Y al ser este aceptado, ponerle fin al viejo pacto de la ley. Antes de que eso sucediera, él le encomendó a los discípulos que caminaron con él durante sus 33 años de vida, que fueran por todo el mundo conocido y predicaran ese evangelio, como dije, basado en la ley de Moisés, basado en el mandamiento de Dios, que fueran por todo el mundo y predicaran ese evangelio, y que el que creyere y se arrepintiere y fuere bautizado, ese sería salvo. Pero ese evangelio de la circuncisión tuvo su fin. ¿Cuándo tuvo su fin? Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, presentó su sacrificio, este fue aceptado y se le puso fin al viejo pacto de la ley. Hasta ahí tuvo vigencia ese evangelio. Después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo y se le puso fin al viejo pacto de la ley, y al ponerle fin al viejo pacto de la ley, entonces se le quitó el poder acusador del pecado, que era el mandamiento de Dios. Y al quitarle el poder acusador al pecado, entonces el pecado se murió, porque como dice Pablo allá en Romanos 7:8, sin la ley, sin el mandamiento, el pecado está muerto. El pecado se murió hace 2000 años. Para Dios. Para Dios, el pecado murió hace 2000 años atrás, cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces se le puso fin al viejo pacto de la ley. Se le puso fin a esa exigencia que Dios le había puesto al hombre para poder alcanzar la salvación. Y al ponerle fin al viejo pacto de la ley, entonces también se le puso fin al pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie como pecador. Así nos lo revela el gran apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 13. Pablo dice que antes de venir la ley, había pecado en el mundo, pero que si no había una ley que le enseñara al hombre que su mal comportamiento era considerado pecado delante de Dios, lo constituía pecador y por ende heredero a la condenación, si no había una ley que le aclarara al hombre su condición pecaminosa, que lo acusara como pecador, que lo condenara como pecador, entonces no se le podía al hombre inculpar como pecador.
Pero una vez Dios le dio la ley a Moisés, entonces el hombre quedó condenado al pecado, porque la ley, el mandamiento, que es el que trae al hombre el conocimiento de lo que es el pecado, entonces al traerle ese conocimiento a su espíritu, entonces lo condena, porque él, por estar vestido de un cuerpo pecaminoso, carnal, es incapaz de obedecer esa ley como Dios lo exigía, a cabalidad, todos los días de su vida, sin fallar siquiera en uno. Porque dice la Escritura que si una persona se somete a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, tiene que obedecerlos todos los días de su vida, a cabalidad, sin fallar siquiera en uno, porque el día que falle en uno, entonces se hace culpable de toda la ley. Por eso el gran apóstol Pablo allá en Romanos 3:20 nos enseña diciendo que ningún ser humano, ninguno que esté vestido de esto, sea pastor, sea evangelista, sea presidente de la iglesia, lleve 20 años en la iglesia evangélica, sea papa, sea sacerdote, ningún ser humano que esté vestido de carne es capaz de obedecer a cabalidad la ley de Moisés. Por eso entonces, cuando Cristo le pone fin a la ley, entonces le pone fin al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto, porque si no hay ley, no hay infracción. Si no hay ley que violar, tampoco hay infracción. Ya lo hemos explicado muchas veces. Si usted va en su automóvil y no dice pare, pase tranquilo. Pero si en la otra vía dice pare y el que viene allá pasa la vía y se estrellan ustedes dos, ¿a quién castiga la ley? Pues al que la violó, al que pasó la calle e ignoró la ley, el pare. La única manera en que hay castigo es cuando se viola la ley. Pero si no hay ley, no hay infracción. Yo voy en mi carretera, no dice pare, no hay ley. Paso derecho. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo hace 2000 años, de la presencia de Dios. Nosotros, en el mundo físico en que vivimos, en este cuerpo físico, pecaminoso, carnal, observamos el pecado todos los días. Pero como no hay una ley que castigue ese pecado, que lo condene, entonces nosotros, la iglesia, por haberle puesto Cristo fin a la ley, entonces el pecado se murió y la iglesia, todos los seres humanos que nacimos después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, y que hemos creído en Cristo, todos nosotros hemos muerto al pecado. Estamos muertos al pecado. Ya no podemos pecar más, aunque habitemos en un cuerpo pecaminoso carnal donde se ve el pecado. Pero ese pecado ya no tiene dientes, porque ya no está el poder acusador de la ley. Y recuerda, sin la ley, el pecado está muerto. Por eso Pablo dice que en este cuerpo él le servía a la ley del pecado. Él entendía que este cuerpo es pecaminoso, carnal. Esa es su naturaleza. En este cuerpo condenó Dios el pecado cuando Cristo murió. Así lo revela Pablo en Romanos 8:3. En este cuerpo fue condenado el pecado. Por eso este cuerpo le sirve a la ley del pecado. Pero Pablo también entendía que aunque estaba vestido de ese cuerpo pecaminoso carnal, que donde fue condenado el pecado y que le sirve a la ley del pecado, él también entendió que cuando Cristo murió, entonces Dios lo que hizo fue separar
de cada uno de nosotros, nuestro espíritu redimido, que está representado en nuestra mente, Dios lo separó de este cuerpo pecaminoso carnal, así como en la circuncisión hecha a mano se separa el prepucio del bebé del resto del cuerpo y se desecha. Dios, cuando Cristo murió, entonces, ¿qué hizo? Condenó el pecado en la carne, la separó de nuestro espíritu redimido y lo clavó juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo entendía que aunque este cuerpo sirve a la ley del pecado, ese pecado ya no tiene dientes, porque ya no está la ley de Moisés. Cristo le puso fin a la ley. Y al ponerle fin a la ley, le quitó el poder acusador al pecado y el pecado se murió. Hace 2000 años. Por eso Pablo dice allí que él, aunque entendía que este cuerpo pecaminoso carnal era contrario a la voluntad de Dios, él también entendió que este cuerpo para Dios ya no existe, ya hace parte de la vieja creación. Lo único que quedó en la presencia de Dios, de nuestro ser, fue nuestra mente, que representa nuestro espíritu redimido. Por eso Pablo dice, yo mismo, con la carne sirvo a la ley del pecado, pero con mi mente, con mi espíritu, sirvo a la ley de Dios. ¿A cuál ley se está refiriendo Pablo? Al nuevo pacto de la gracia. No se está refiriendo a la ley de Moisés. La ley de Moisés tuvo su fin en Cristo. Así lo revela Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, el versículo 4. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, que Cristo le puso fin a la ley cuando su sacrificio fue aceptado en el cielo. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, todo cambió. Pasó el viejo pacto de la ley, pasó el mundo físico que vemos, pasó el cuerpo físico, todo lo físico pasó, solo quedó de nuestro ser en la presencia de Dios nuestra mente, nuestro espíritu redimido que está representado en nuestra mente. Por eso Pablo dice que con la mente le servía a esa ley de Dios, a esa nueva ley de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión. Es el evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Es el evangelio donde Cristo le reveló a Pablo todos los beneficios que nos ha traído la muerte de Cristo. Cristo le reveló a Pablo que cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con él. Que cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con él. Y que en ese acto de su sepultura, de su muerte, sepultura y resurrección, entonces fuimos bautizados en su muerte. Por eso Pablo dejó de bautizar en aguas, porque entendió que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros lo hicimos juntamente con él y en ese acto fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y el bautismo en agua se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo, que hay que dejarlo ya. A eso nos invita Pablo. Si tú lees el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, Pablo nos enseña diciendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Pues los que tenían vigencia, las doctrinas que Cristo enseñó mientras estuvo acá en sus 33 años, que tenían vigencia o que tuvieron vigencia hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. El arrepentimiento es uno de ellos. El bautismo en aguas también es uno de ellos.
es decir, el evangelio de la circuncisión, el que Cristo le encomendó a los apóstoles, que caminaron con él en sus días de su carne. Ese evangelio tuvo su fin. Ese evangelio tuvo su fin cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Ese evangelio hace parte de las cosas viejas que ya pasaron. Porque una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, las cosas viejas pasaron. El viejo pacto de la ley, la vieja creación, el viejo hombre y el evangelio que tenía vigencia o que tuvo vigencia hasta que Cristo entonces presentó su sacrificio, le puso fin al viejo pacto de la ley, le puso fin a las cosas viejas y comenzaron las cosas nuevas. El evangelio de la incircuncisión, el que le fue revelado a Pablo allá en el paraíso, cuando el Señor Jesucristo se lo llevó al paraíso, y dice que Pablo oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El evangelio que Cristo le reveló a Pablo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, el evangelio que nos enseña, que nos revela los beneficios que nos trajo la muerte de Cristo. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago entendían que cuando Cristo murió, la iglesia murió juntamente con él. Que cuando Cristo fue sepultado, la iglesia fue sepultada con él. Que cuando Cristo resucitó, entonces la iglesia resucitó juntamente con él. Y que en ese acto la iglesia fue bautizada no en aguas, sino en Cristo, como lo enseña el gran apóstol Pablo, allá escribiendo a los romanos en el capítulo 6. Eso no lo entendieron Pedro, Juan y Santiago. Ellos siguieron predicando lo que Cristo en los días de su carne les había encomendado, es decir, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, o sea, los mandamientos, que era el pacto que estaba vigente cuando Cristo los envió a predicar el evangelio. Es un evangelio basado en la ley de Moisés, en los mandamientos. Ellos siguieron bautizando en aguas para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque eso recibieron ellos de Cristo en los días de su carne. Pero ellos no sabían, porque no habían recibido esa revelación, de que cuando Cristo ascendió al cielo, cuando se despidió de ellos y ascendió al cielo, entró al cielo mismo como nuestro gran sumo sacerdote. Así como entraba el sacerdote levítico al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, con sangre de animales, Cristo entró no al tabernáculo, que era sombra, tipo del cielo mismo, sino que le entró al mismo cielo. Y no con sangre de animales, no, entró con su propia sangre, con su sacrificio, con su obediencia a la ley. Y la justicia divina quedó satisfecha en Cristo y aceptó ese sacrificio. Y cuando la justicia divina aceptó ese sacrificio, entonces las cosas viejas pasaron. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La ley de Moisés, los mandamientos que vos todavía estás obedeciendo, dice que para que Dios te salve y se agrade de vos y te salve, esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, pasaron, ya pasaron. Cristo le puso fin a la ley hace 2000 años. Esos mandamientos que usted está tratando de obedecer, dice que para que Dios se agrade de usted y entonces lo justifique. Esos mandamientos tuvieron su fin en Cristo hace 2000 años. Todo lo que ves con tus ojos físicos, el mundo físico, el cuerpo físico,
Todo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos también pasó. Esas son las cosas viejas que pasaron. Ahora lo único que hay nuestro en la presencia de Dios es nuestra mente, nuestro espíritu, que representa la nueva creación, que representa un nuevo hombre, un hombre justo, un hombre justificado por la sangre de Cristo, un hombre santificado por la sangre de Cristo, un hombre redimido por la sangre de Cristo, una nueva creación, un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Eso representa la nueva creación, eso representa nuestra mente. Y por eso Pablo, escribiendo allá a los hebreos, dice, hablando del nuevo pacto, dice que Dios escribiría en nuestra mente sus leyes, el nuevo pacto, que solo le fue revelado al gran apóstol Pablo. Por eso se presentó un conflicto entre los apóstoles que caminaron con Cristo en los días de su carne y el gran apóstol Pablo. Cuando Pablo se reunió con ellos, según el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, él les explicó estas cosas. Él les explicó todo lo que había pasado después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Él les explicó que el viejo pacto de la ley le habían puesto fin, que ese evangelio que ellos habían recibido era exclusivamente para los judíos, porque a ellos les fue dada la ley de Moisés. Y que el evangelio de la incircuncisión, el que Pablo predicaba, entonces era para nosotros los gentiles, los que habríamos de creer en Cristo. Pablo les explicó todas estas cosas, pero ellos no entendieron a Pablo. Ellos pensaban que Pablo estaba equivocado. Ellos no recibieron la enseñanza que Pablo les había enseñado. Ellos siguieron predicando lo que el Señor Jesucristo en los días de su carne les había encomendado. Y es entendible. Ellos estaban obedeciendo al Señor, pero Pablo tenía una revelación mayor. Pablo iba más allá. Pablo entendió lo que sucedió después de que Cristo se despidió de ellos, ascendió al cielo y presentó su sacrificio. Hasta ahí llegaron los apóstoles que caminaron con Cristo en los días de su carne. Su revelación, su experiencia con Dios llegó hasta ahí. Pero Pablo fue mucho más allá. Pablo entendió entonces que todo el mundo físico, incluyendo nuestro cuerpo, se convirtió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en la vieja creación. Y entendió que lo único que quedó de nuestro ser en la presencia de Dios fue nuestra mente, que representa nuestro espíritu redimido. Y entendió que ese nuevo hombre, que está representado en el espíritu de nuestra mente, entonces solamente se forma por medio de la enseñanza que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Pablo entendió que no se podían mezclar las dos enseñanzas. No se podía mezclar la enseñanza que Cristo en los días de su carne le había encomendado a los apóstoles que caminaron con él en sus 33 años de vida, con la enseñanza que Pablo había recibido por revelación, por medio de Jesucristo, cuando lo llevó al mismísimo paraíso. Esas dos enseñanzas no se pueden mezclar, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Pablo sabía que la única manera de que Cristo resucitado
sea formado en la mente, en el espíritu de los creyentes, es por medio de su enseñanza, de su evangelio, de esa revelación exclusiva que Cristo resucitado le había dado al gran apóstol Pablo. Por eso, si tú lees la carta a los Gálatas, en la iglesia de Galacia se presentó una situación. Pablo les había enseñado el evangelio de la incircuncisión. Pablo les había enseñado entonces la revelación que Cristo resucitado le había dado a él. Él les había enseñado que con el sacrificio de Cristo entonces habíamos sido justificados, redimidos, santificados, perfeccionados con esa sola ofrenda, sin nosotros hacer nada, porque Dios nos había imputado todas esas cosas, porque entonces al Cristo resucitar, resucitó en esa condición, y entonces Dios nos imputó todas esas cosas, y nosotros entonces en Cristo nos convertimos en una nueva creación, en un hombre nuevo, justo, santo, redimido, perfecto. Pablo les había enseñado que cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando resucitó, resucitamos juntamente con Él, y que en ese acto nosotros, la iglesia de Cristo, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Que ya no se necesitaba el bautismo en aguas. ¿Por qué? Porque habíamos sido bautizados en Cristo, en su muerte. Pablo les había enseñado que ya no era necesario obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo le había puesto fin a la ley, y que al ponerle fin a la ley, entonces le puso fin al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Todas estas cosas les había enseñado Pablo a los hermanos de Galacia, y ellos habían recibido esa enseñanza con gozo, con alegría, con fe. Pero llegaron los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Llegaron Pedro, Juan y Santiago. Y entonces les dijeron, ¿qué les enseñó Pablo? Y ellos les dijeron, que estamos completos en Cristo, que somos una nueva creación en Cristo, que las cosas viejas ya pasaron. He aquí somos una nueva creación, un hombre nuevo, un hombre justo, un hombre redimido y santo por el sacrificio de Cristo. Y entonces ellos les decían, así no es. Nosotros caminamos con Cristo. Nosotros lo vimos haciendo milagros. Nosotros lo vimos resucitado. Y Él nos dijo a nosotros que había que predicar los mandamientos, y que si el hombre no obedece los mandamientos, entonces es un pecador y debe arrepentirse y bautizarse en aguas para que Dios le perdone su pecado, o si no se condena. Entonces los hermanos gentiles entraban en confusión. Ellos decían, pero ¿cómo será esto? Pablo dice una cosa, Pedro dice otra. Tanto fue así que los hermanos de Corinto, ellos decían, nosotros somos de Pablo. Y otros decían, nosotros somos de Pedro. Y otros decían, nosotros somos de Apolos. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en confusión. La iglesia entró en apostasía. ¿Por qué? Porque ellos entonces dejaron de creerle a Pablo y le creyeron a los apóstoles que habían caminado con Cristo en los días de su carne. Y entonces le dieron vida a la ley de Moisés. Se sometieron al mandamiento de Dios. Y al darle vida a la ley de Moisés, cuando el hombre se somete al mandamiento de Dios y le da vida a la ley que Cristo le puso fin hace 2000 años, entonces se convierte sencillamente en un pecador. Porque si hay ley, hay infracción. Entonces los hermanos
gentiles que habían creído en Cristo por la enseñanza del apóstol Pablo, entonces ellos se alejaban de la fe, dejaban de creer que ya estaban justificados en Cristo. No. Ahora tenían que luchar por su justificación. Ahora dejaron de creer que ya eran salvos por la obra de Cristo y comenzaron a luchar por su salvación. Dejaron de creer que el pacto de la ley se le había puesto fin con el sacrificio de Cristo y se sometieron a los mandamientos para poder alcanzar la salvación que ya habían alcanzado gratuitamente en Cristo. Ese fue el problema que se presentó en las iglesias gentiles, las que Pablo fundó, cuando llegaban los judíos que habían creído en Cristo, pero que eran celosos del mandamiento de la ley de Moisés. Le decían a los gentiles: cuidado con Pablo, Pablo es falso. Ojo con los que le está enseñando Pablo, eso no es así, hay que obedecer los mandamientos, o si no, ustedes no son salvos. Y muchos de ellos, los de Galacia, los gálatas, hasta se circuncidaron. Se circuncidaron y todo, con la circuncisión carnal. Y Pablo les dijo: si ustedes se circuncidan, se desligan de Cristo. Se desligan de Cristo. Mejor dicho, ustedes se circuncidan, se someten a un punto de la ley. Para obedecerlos tienen que cumplirla toda cabalidad. Se desligan de Cristo, están haciendo afrenta al Espíritu de gracia, están pisoteando el Hijo de Dios, están echando por la borda todo lo que Cristo hizo, están diciéndole no a lo que Cristo les está dando gratuitamente. Ese fue el problema que se presenta en las iglesias. Por eso Pablo les escribió esa carta a los Gálatas. Una carta muy dura, llamándole la atención. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado por el Espíritu, por medio del don de la fe, creyendo el Evangelio que Cristo le reveló a Pablo, que son los beneficios que nos trajo la obra de Cristo, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Dejaron de creer en eso para someterse otra vez al mandamiento, al yugo de esclavitud, que es la ley de Moisés, que no justifica a nadie, porque ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por eso es tan importante creer solo en la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo forma a Cristo en nuestra mente, en lo único que quedó de nuestro ser, en la presencia de Dios, nuestra mente. Con nuestra mente le servimos a Dios, con nuestra mente creemos, en nuestra mente estamos convencidos de que lo que Cristo le dijo a Pablo es el Evangelio de nuestra salvación. Pero no podemos creer en nuestra mente en el otro evangelio. Se presentó un problema, y por eso Pablo, ya escribiendo a los Corintios, les dijo: porque si viene otro, hablando de los apóstoles de la circuncisión, de Pedro, Juan y Santiago, que visitaban las iglesias gentiles, diciendo a los hermanos: no, es que a nosotros el Señor nos dijo así, no como dice Pablo. Entonces las iglesias gentiles apostataban de la fe. Y entonces, ¿qué? Dejaban de creer en Cristo y se sometían otra vez a la ley. Y si al someterse a la ley se constituían en pecadores y desechaban todo lo que Pablo les había enseñado. Apostataron de la fe.
Y por eso Pablo, todo enojado por allá a los corintios, les dijo, es que si viene otro, hablando de esos apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, y los judíos que habían creído en Cristo, celosos de la ley, que andaban con ellos, que visitaban las iglesias gentiles, para decirle a los gentiles que tenían que obedecer la ley de Moisés. Entonces Pablo a los corintios les dijo, pero es que si viene otro, predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, vosotros lo recibís. ¿Y quiénes eran los que predicaban otro Jesús? ¿Por qué Pablo dice que Pedro, Juan y Santiago predicaban otro Jesús si Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos? Cuando Pablo le enseñaba a los corintios que Pedro, Juan y Santiago predicaban otro Jesús, les estaba diciendo que la enseñanza que Pedro, Juan y Santiago predicaban, que Pablo llamó, según Gálatas 2:7, el evangelio de la circuncisión, que esa enseñanza basada en la ley de Moisés, en el mandamiento de Dios, donde se le enseñaba al hombre que tenía que obedecer el mandamiento, y si no lo obedecía era un pecador y debía arrepentirse y bautizarse en aguas para que Dios le perdonara sus pecados y pudiera de esta manera alcanzar la justificación y la salvación. Que esa enseñanza la enseñó Jesús, es verdad, pero en los días de su carne, cuando estaba sometido a la ley de Moisés. Y por eso les enseñó esa enseñanza, porque Cristo en los días de su carne estaba sujeto a la ley. Él no podía enseñar algo diferente que la ley de Moisés enseñara. Y cuando Cristo resucitó, que se le apareció a sus discípulos y los mandó a predicar esa enseñanza, ese evangelio, de ir por todo el mundo y predicar ese evangelio, ese basado en los mandamientos, en la ley. Él los mandó a enseñar eso. ¿Por qué? Porque él todavía no había ascendido al cielo, ni había presentado su sacrificio, y este sacrificio aún no había sido aceptado, por lo cual la ley de Moisés aún estaba vigente y Cristo no podía violar ni un punto de la ley, porque si violaba un punto de la ley, entonces se hacía culpable de toda ella y no la podría cumplir, y tampoco le podría poner fin a la ley ni al pecado. Por eso Cristo dice, por eso Pablo dijo a los corintios, es que si viene otro, refiriéndose a los apóstoles, enseñando otro Jesús. Es por eso. No es que fuera otro Jesús, no, pero dándoles a entender que cuando Cristo les mandó a predicar el evangelio de la circuncisión, lo hizo por lo que les acabo de explicar. Por eso dijo, otro Jesús. Cristo en los días de su carne estaba sujeto a la ley. Tenía que obedecer la ley, pero cuando Cristo muere, resucita, sube al cielo, presenta su sacrificio, este es aceptado, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley. Por eso el Cristo resucitado representa una nueva creación, un nuevo hombre. ¿Cómo? ¿Libre de qué? De las cosas viejas, libre de la ley de Moisés, libre de este mundo físico, libre de este cuerpo físico, todo lo que representa la vieja creación. Cristo resucitado representa un nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre que ya fue justificado, que ya fue santificado, que ya fue perfeccionado, que ya fue redimido. Es una nueva creación. Y esa nueva creación se forma en nosotros, en el espíritu de nuestra mente, con la enseñanza del gran apóstol Pablo. Solo con la enseñanza de Pablo. Solo con la enseñanza de las cartas de Pablo es que Cristo es formado en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra mente. En nuestra mente es donde podemos recibir
entonces la convicción de que ya estamos justificados, de que ya somos redimidos, de que somos una nueva creación, que nos representa el Cristo resucitado, que Dios nos ha imputado todo lo que ese Cristo obtuvo, la justificación, la santificación, la redención. Toda esa enseñanza la podemos recibir en el espíritu de nuestra mente, y cuando la recibimos y la creemos, entonces Cristo se forma en nosotros. Y cuando Cristo se forma en nosotros, en nuestra mente, que es el templo de Dios, Pablo le dijo a los corintios que nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios ya no es el templo de Salomón. No. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que vemos con nuestros ojos, hasta el templo de Dios de Salomón, todo eso ya pasó. Ahora el templo de Dios es nuestra mente, que representa nuestro espíritu. En nuestra mente es donde se puede formar Cristo. En nuestra mente es donde se forma la mente de Cristo. Y cuando la mente de Cristo se forma en tu mente por la enseñanza exclusiva del gran apóstol Pablo, del evangelio de la incircuncisión, que nos presenta los beneficios que nos trajo la obra de Cristo, entonces cuando esa información llega a tu mente y tú la crees, entonces Cristo resucitado se forma en tu mente. Cristo resucitado se sienta en el templo de Dios, que es tu mente. Ese es el templo de Dios. Allí se sienta Cristo. Cristo es formado en ti, en el espíritu de tu mente, por la enseñanza de Pablo. Y cuando Cristo resucitado se forma en tu mente, entonces te sientes justificado. Y tienes paz para con Dios. Estás tranquilo, sabes que ya estás justificado, que no tienes que hacer nada para que Dios te justifique, que no tienes que hacer nada para alcanzar tu justificación, porque en el espíritu de tu mente allí se ha formado Cristo resucitado, y Cristo resucitado en tu mente es la mente de Cristo, y en esa mente de Cristo te dice: estás justificado porque Cristo te justificó con su sacrificio, y te sientes justificado. Y ya no hay ninguna condenación para ti. No. Aunque en este cuerpo pecaminoso carnal se manifiesten las obras de la carne que son contrarias a la ley de Dios, entonces el espíritu del Cristo resucitado que está en tu mente, que se ha formado en tu mente, que es con lo que le sirves a Dios ahora, que es el templo de Dios, ese Cristo resucitado te dice: no te preocupes, porque ese cuerpo pecaminoso carnal ya fue desechado por Dios con la circuncisión de Cristo. Y te sientes justificado. Te sientes santificado. Santificado. Porque entiendes que aunque estás vestido de un cuerpo pecaminoso carnal, donde se manifiestan las obras de la carne, tú sabes que ese cuerpo fue desechado por Dios. Para Dios ya no existe y fue clavado en la cruz juntamente con Cristo. Por eso cuando Pedro fue a visitar a Pablo y comía con los gentiles, y llegaron los judíos, y entonces Pedro se hacía el bobo porque le dio miedo de ellos, como queriendo decir: ay, qué miedo que me vean que estoy violando la ley de Moisés. Entonces Pablo le dijo: ay, Pedro, usted no entendió el evangelio que yo le enseñé, usted no entendió que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, que Dios no tiene en cuenta esta vida física ni lo que haga este cuerpo físico. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron.
porque ahora le servimos a Dios es con la mente. La mente fue lo único que quedó de nuestro ser en la presencia de Dios. Y en nuestra mente es donde se puede formar Cristo. Y cuando Cristo se forma, entonces tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos enseña que estamos justificados, hombre, que estamos santificados, que estamos perfeccionados, que estamos redimidos con una sola ofrenda. Y por eso ya no luchamos para ser justificados, ya no hacemos ayunos, ni vigilias, ni oraciones, ni le pedimos a Dios, Señor, sálvanos, ayúdanos. ¿Por qué? Porque ya la mente de Cristo, que ha sido formada en nuestra mente, nos enseña, nos da convicción, certeza, que es la fe, de que ya estamos justificados y santificados y perfeccionados y redimidos. De que somos una nueva creación en Cristo Jesús, aunque habitemos en la vieja. Somos una nueva creación, aunque veamos solo la vieja con nuestros ojos físicos. Por eso Pablo le escribía a los hermanos diciendo, no mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son la vieja creación, que ya pasó para Dios, hombre. Eso ya pasó hace 2000 años. Lo que vos ves con tus ojos ya para Dios no existe. Este cuerpo no existe para Dios. Este mundo no existe para Dios. Pasó hace 2000 años. Para nosotros es real. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de carne y estamos teniendo esta experiencia. Pero para Dios no. Porque cuando Cristo murió, las cosas viejas pasaron. Por eso Pablo dice, no miren las cosas que se ven. Las cosas que se ven son pasajeras. Eso ya no existe para Dios. Ustedes tienen que mirar las que no se ven. ¿Y cuáles son las que no se ven? Pues la nueva creación. ¿Ah? La mente. Usted no puede ver la mente suya ni la del otro. Eso no se ve. ¿Ah? La justificación tampoco se ve, la santificación tampoco se ve, la redención tampoco se ve. Eso no se ve. Por eso Pablo dice, hablando de la fe, del don de la fe, el que recibimos cuando creemos exclusivamente en la enseñanza de Pablo. Si usted mezcla las dos enseñanzas, la de Pedro, Juan y Santiago y la de Pablo, entonces el don de la fe no se manifiesta en su vida. Nunca se va a sentir justificado, nunca. Nunca, nunca, nunca. Al contrario, se va a creer un pecador toda la vida. Nunca se va a creer santificado, nunca, al contrario, se va a creer delante de Dios como una porquería. Porque es que el don de la fe solo lo trae la enseñanza del apóstol Pablo, del evangelio de la incircuncisión, del verdadero evangelio. El que es para nosotros los gentiles, hombre. Es que el evangelio de Pedro, Juan y Santiago es para los judíos. Léete Gálatas 2:7, a ver qué dice ahí. Léete Gálatas capítulo 2, a ver qué pasó en el primer concilio apostólico. ¿Y cuál fue la conclusión? Pedro, Juan y Santiago, vayan a los judíos, que Pablo y Bernabé a los gentiles. La enseñanza que forma a Cristo resucitado en nuestro espíritu, en nuestra mente, que es con la que le servimos ahora a Dios. Es el evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Es esa enseñanza pulpita, clarita, limpiecita, sin mezclas, sin el otro evangelio, sin el de la circuncisión, no, solo el de la incircuncisión. Cuando vos crees solo en el evangelio y la incircuncisión, entonces Cristo se forma en tu mente y ¿sabes qué? Se despierta en ti el don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? Según Hebreos 11:1. Es pues la fe ¿qué? La certeza de qué, de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? ¿De lo que qué? De lo que no se ve. O sea que para usted poder mirar las cosas que no se ven, que son la justificación, la santificación, la redención, la perfección en Cristo, para usted ver esas cosas tiene que tener el don
de la fe. Porque con el don de la fe es que podemos creer, estar convencidos de las cosas que no se ven. Podemos vivir por la fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá, no por su obediencia al mandamiento. El justo vive es por la fe. ¿Cuál fe? El don de la fe, que viene a tu mente, a tu espíritu, que se forma en tu mente cuando escuchas exclusivamente la enseñanza que Cristo le reveló a Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Porque la fe es por el oír, pero no por oír la ley. No por oír el mandamiento. La fe no viene por oír el mandamiento. La fe viene por el oír el evangelio, el que Cristo le reveló a Pablo, por el que Pablo peleaba, el que Pablo le enseñaba a los gentiles, el que Pablo le decía a los gentiles que no podían mezclar con ese otro evangelio, con el que enseñaban los apóstoles, porque si mezclas esos dos evangelios, entonces entras en confusión, entras en apostasía, dejas de creer que ya estás justificado en Cristo y comienzas a luchar por tu justificación. Dizque obedeciendo los mandamientos, dizque para que Dios te justifique, cuando ya estás justificado, hombre, en Cristo. ¿Sí entiendes lo que es apostatar de la fe? Cuando vos oís ese otro evangelio, el que te predican allá en el culto cada 8 días, el mandamiento de Dios, cuando vos lo mezclas con la enseñanza de Pablo, entonces tu mente entra en confusión. Cristo no se forma en ti. El don de la fe no te es dado y por eso no te sentís justificado y por eso todavía estás luchando por tu salvación cuando ya sos salvo en Cristo Jesús. Mira los problemas que trae mezclar esos dos evangelios, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.